Bueno, yo les voy a contar una parte de la historia de cosas que estamos haciendo, que hemos hecho. Este, este relato lo hago desde diferentes lugares, como explicó Sergio. Soy arquitecto especialista en desarrollo urbano y si bien soy del sector privado, ejerzo la profesión del sector privado, he entrado varias veces a la función pública en unas aventuras realmente, tanto a nivel de gobierno local, gobierno municipal, como gobierno nacional. Y también me ha tocado actuar desde la sociedad civil, ¿verdad? Desde el gremio y desde otras organizaciones de la sociedad de las cuales somos miembros, somos fundadores. Me ha tocado ser también presidente del Colegio de Arquitectos del Paraguay, entonces soy docente también en la universidad, es decir, desde diferentes espacios hemos ido tratando de construir algo de lo que les voy a mostrar. Bueno, esto, vamos a entrar a Asunción. Asunción es la capital del Paraguay, ¿verdad? Asunción realmente ya es una región metropolitana. Hoy vi algunas de las presentaciones, efectivamente. Este es el fenómeno urbano del día de hoy. Las regiones metropolitanas, las áreas metropolitanas, bueno, Asunción no escapa a eso. Paraguay tiene 7,5 millones de habitantes y en el Gran Asunción vive prácticamente la mitad de esa población, unos 3 millones de habitantes en 30 alcaldías o municipalidades. Una de ellas es Asunción, que es la capital, como dije, y Asunción tiene una población de unos 500,000 habitantes. Asunción no ha crecido en los últimos 30 años, lo que ha crecido es el Gran Asunción, en un proceso que vamos a pasar, vamos a mencionarlo de paso. Esto es el centro de Asunción, se nota la presencia del casco histórico, la presencia de una costa, la presencia de un río muy importante, el río Paraguay, la bahía de Asunción también. Y se notan dos tejidos urbanos ahí bien claros, ¿verdad? En esta zona, en el borde de la ciudad. Y a esto es a lo que nos vamos a referir con este proyecto que quiero relatar. Bueno, Paraguay, en realidad Asunción en el idioma guaraní se dice Paraguay, y la del vocablo con ese sonido gutural significa agua. Y Gua es lugar y Pará es amplio, el lugar de las aguas amplias es una de las traducciones de Asunción, que se funda en 1537, desde el agua, por supuesto, una casa fuerte, previo a las leyes de Indias. Y bueno, los que fundaron Asunción llegaron por el Río de la Plata, por el sur, ¿verdad? Donde hoy están Buenos Aires y Montevideo, y fueron subiendo, remontando el río y llegaron a un lugar donde fundaron Asunción. Asunción tuvo un desarrollo muy difícil, quedaba muy lejos del mar, más lejos aún de la corona, y bueno, así se fue desarrollando esta pequeña ciudad muy vinculada siempre a su situación fluvial. Fue teniendo unas modificaciones, ampliaciones de ese tejido urbano y se llegó a este tejido del año 1900, inicios de los 1900, una ciudad de muy alta calidad, sin grandes lujos, pero una ciudad de excelente calidad. Algunos programas que aparecieron, como el ferrocarril, los mercados, los hitos urbanos, la conmemoración de la fundación de Asunción el 15 de agosto, con esta fiesta ciudadana, esta fiesta donde participaban tanto el sector de las autoridades como la ciudadanía, diferentes, todas las
la sociedad. Y bueno, esa ciudad que se había armado bastante bien dentro de su tejido, al llegar al borde, era la parte del deber más difícil de la tarea. Y ese borde, que es un borde, no es fácil porque hay unos grandes desniveles, barrancos, el río sube y baja, no es constante su cota. Entonces ahí esa zona no se pudo hacer la tarea y quedaron estas zonas bajas inundables ya desde los inicios de la ciudad, donde se fue asentando una población en condiciones de informalidad, ¿verdad? El puerto sí se hizo, que es lo que está a la derecha, es el único artificio que se había construido en esta costa. Y bueno, así se fue creciendo esto a lo largo del Gran Asunción, como dijimos. En primera plana está Asunción, que es esta península, y luego se extiende ya el Gran Asunción. El territorio y Google Earth, bueno, esto es lo que ya les mostré. Esta foto intencionalmente es más antigua, es del 2007 más o menos. Y acá se ve muy bien lo de esta ciudad formal y esta ciudad informal. Lo que está como informal, como digo, es zona inundable. Y Asunción se fue extendiendo a lo largo de los caminos reales, y así fue conformándose todo esto. Y hoy día Asunción está esparcida por el territorio, es un fenómeno propio de muchas de las ciudades del tercer mundo, donde la densidad de Asunción como municipio es de 50 habitantes por hectárea, del área metropolitana ya es 30 habitantes por hectárea, y de la región metropolitana, que son 30 municipalidades, ya es 15 habitantes por hectárea, con esta situación, ¿verdad? Esta situación que no hace falta dar muchas explicaciones, pero que yo no le llamo ciudad, no es campo, no es ciudad. Y la aparición, por supuesto, de los barrios cerrados también, que sí tienen infraestructura y tienen una serie de equipamientos, no así estos otros sectores de la ciudad. Bueno, esa es la huella urbana de Asunción. Esto sabemos que genera enormes pasivos ambientales, sociales, económicos, urbanísticos, culturales. Algunos de estos pasivos medidos, por supuesto. Y bueno, hoy día Asunción es lo que les contaba, en el plano, en el mapa de la derecha, está Asunción en naranjado, luego está el área metropolitana en verde, son 10 municipios más, y luego está la región metropolitana, que son 30 municipalidades. Algunos datos de nuestra realidad. Y los conflictos de Asunción también son los propios de cualquier ciudad de nuestras regiones y de lo que es el tercer mundo, ¿verdad? A mí ya me han corregido eso, me dicen que estamos en desarrollo, pero muchas veces no vemos ese desarrollo realmente. Y tenemos todo este tipo de problemas, ¿no? Propios de nuestras ciudades. También tenemos, en nuestro caso, venimos trabajando desde la década del 90, desde la recuperación de la democracia en el Paraguay, que fue en el 89, pero en el 91 por primera vez hay elecciones municipales democráticas, y ahí entonces empezamos a ver todos estos temas con diferentes agencias de cooperación. Esto es, por ejemplo, un trabajo hecho con el BID, un diagnóstico de la ciudad, en la cual se constata varias de las cosas que salen en esos diarios, ¿no? Los principales problemas de la ciudad en este diagnóstico, y también un plan de acción que está vinculado a lo que
a lo que les voy a contar, que tiene que ver también con la recuperación y desarrollo de las costas de Asunción. También hemos hecho estudios serios sobre diferentes escenarios de crecimiento con la tendencia actual, con un escenario óptimo y con un escenario intermedio, y por supuesto el tendencial, el escenario tendencial es seguir acrecentando los problemas que ya tenemos. Hay que sumar un tema adicional a esto. Asunción tiene 12.000 hectáreas prácticamente y tiene esos 550.000 habitantes más o menos. Y dentro de esto hay estas zonas inundables en las costas, como les conté. Hay 1.000 hectáreas en la zona norte y ahí hay unas 8.000 familias en condiciones de informalidad, de vulnerabilidad, de pobreza, muchas veces de extrema pobreza, diferentes niveles socioeconómicos a su vez se dan en estos lugares, y son unos 40.000 pobladores más o menos, un poco más tal vez, en esta parte de la ciudad informal que les decía. Y lo que pasa es que el río, cuando se comporta bien, está más o menos a una cota 57, 56 metros sobre el nivel del mar, es lo azul oscuro, entonces no hay mayores, no es tan grave la situación, ¿verdad?, de esta informalidad, pero este río crece, tiene inundaciones periódicas no regulares en recurrencia del tiempo y no regulares en la cota de subida del agua. Entonces ese río puede subir a esta cota, puede subir a esto, puede subir a esto, y puede llegar a cota 63, con lo cual los bañados y todas esas poblaciones, toda esa gente, quedan totalmente bajo el agua. El sur también tiene condiciones parecidas. Vieron, Asunción es una península. Este es un río grande, el río Paraguay es un río muy potente. Y también acá pasa lo mismo. Mientras no hay crecidas del río, la situación no es tan grave, pero el río también sube y entonces todo este sector queda inundado. Y esto se va repitiendo periódicamente, por eso digo crónica de una inundación anunciada. Y esto, si uno revisa los archivos, y es la mismísima situación, ¿verdad? Esto es del 90 y tanto, y es la mismísima situación, y más grave aún, porque aumenta la escala, ¿no? Aumenta las ocupaciones y aumentan los conflictos. Este es el comportamiento del río. En horizontal están los años y en vertical está la subida y la bajada del río, y se nota que hay una constante, que el río va, las crecidas se seguirán produciendo siempre, ¿no? Acá se terminó la inundación y ahí se olvida, pareciera que se olvida toda la gente, la sociedad, el sector público se olvida de que va a volver esa inundación. Bueno, el por qué sucede esto, y bueno, ya sabemos los por qué estas cosas: falta de políticas públicas en temas de desarrollo social, vivienda social, migración, campo a la capital, a la ciudad, pobreza, desempleo, búsqueda de mejores oportunidades, viene la gente. Y hay una mezquindad política, ¿verdad? No ponerse de acuerdo por mezquindades políticas, intereses espúreos, particulares, y la falta de compromiso y de protagonismo de la sociedad en general. Eso para mí es el principal causante de esto. Esto es lo que sucede en estos lugares. Esto es lo que sucede en estos lugares con una inundación. Y Asunción tiene desde, como les dije, desde el año 90, desde la década del 90 se empezó a pensar por primera vez en la planificación, en el desarrollo urbano. Y lo primero que hicimos en esa época, a mí tuve la oportunidad de estar con un gobierno, con el primer gobierno democrático del local, como director de desarrollo urbano. Y entonces lo primero que nos propusimos es atender el tema de las costas, ¿no? La recuperación, el desarrollo de las costas y la atención de este problema social y ambiental tan grave.
y buscamos una solución definitiva, sostenible, integral y para todos. Eso es lo que quisimos hacer. Ya vimos que existe este bañado norte, este bañado sur, y entonces hicimos un plan maestro de la franja costera de Asunción en el año 93 en un convenio con FLACAM, el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, que cuyo mentor, cuyo director es el arquitecto Rubén Pesci, con quien hemos tenido el gusto de poder haber trabajado, y con los equipos locales y los equipos internacionales también. Y este plan maestro busca esa solución integral, sustentable, definitiva para todos en el tema de las costas, ¿verdad? En esto siempre hay dos extremismos. Uno es que te dicen hay que sacar a toda la gente de ahí y desarrollar eso inmobiliariamente, y el otro extremo te dice no, esto tiene que ser solamente para la gente de escasos recursos. Bueno, nosotros buscamos la justa media y entonces propusimos el plan maestro de la franja costera, tratando de atender a todos los temas que hacen a las costas, digamos, al problema este, y buscando un proyecto de desarrollo sustentable con componentes urbanísticos, por supuesto, infraestructuras, pero también sociales, ambientales, económicos y de gestión. Sabiendo que uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de la corrupción y aparte de la impunidad, es la escasa capacidad de gestión del sector público. El plan maestro de la franja costera lo que propone es convertir en ciudad lo que ya se antropizó, lo que ya se ocupó y se antropizó mal, y restaurar naturaleza donde todavía se puede restaurar. Y entonces lo que se propone son rellenos por repulado hidráulico. El material es una técnica muy sencilla y muy barata para nosotros por la presencia del río, que tiene una capacidad de recarga muy grande en arena. Se han hecho, desde luego, esto tiene todos los estudios ambientales y técnicos de rigor. Y entonces en la parte rellenada, ahí se construye ciudad, ahí se construye este borde de la ciudad fluvial que nunca se pudo hacer. Y hacia el lado del agua se recupera naturaleza, se recupera humedales. Encima de esta zona rellenada se hace ciudad mixta, ¿verdad? Se hace la avenida costanera, espacios públicos ribereños, y se relocaliza a la gente en barrios sociales en estos mismos sectores. Esa es uno de los cometidos de este proyecto. Pero también se crean oportunidades de inversión y se dejan muchos sectores para emprendimientos inmobiliarios, para desarrollo urbano a través del sector privado. Eso no es poca cosa, porque tiene que ver también con la dinamización y el crecimiento económico en la ciudad. Y también otro de los programas, por supuesto, esto tiene un componente de saneamiento ambiental. Todo esto está contaminado, los 12 arroyos de Asunción están absolutamente contaminados, la bahía de Asunción está contaminada, el río tiene un caudal muy importante, entonces se autodepura. Si bien la costa del lado de Asunción sí tiene índices que están por encima, sobre todo en verano, de los requerimientos, por ejemplo, para uso náutico de estos lugares. Pero el río, como digo, tiene un caudal enorme, entonces se depura. Pero los otros sectores sí. Entonces, un componente del saneamiento ambiental de todo esto. Y también otro componente es la reconversión de grandes equipamientos como cuarteles que ya están fuera de lugar, ¿verdad? Predios que son del sector del gobierno nacional, el propio puerto de Asunción ya quedó fuera de lugar. Y eso, entonces, en esos proyectos se propone la reconversión de estos grandes equipamientos
dentro de esta dinámica de desarrollo de la ciudad. Como dije, la relocalización también de los pobladores en nuevos barrios de interés social, de calidad, y hay un programa que es el programa que siempre le pusimos énfasis en el programa de mejoramiento socioeconómico de la población. Obviamente no se trata de dar solamente el barrio y la vivienda, la parte de infraestructura dura, sino que también trabajar con el mejoramiento socioeconómico de la población, que es lo que le da realmente sustentabilidad a esto y que es lo que genera realmente que la gente le cambie la vida a la gente que vive en estos lugares. Esos programas, por supuesto, son capacitación, microcrédito, fortalecimiento comunitario y diferentes programas que tienen que ver con ese mejoramiento socioeconómico de la población. ¿Cómo se va poniendo las diferentes componentes de esto que podrían, siempre a uno le dicen, no se puede poner un barrio social al lado de un barrio de desarrollo inmobiliario? Eso no es así, ¿verdad? Eso es perfectamente manejable y se benefician todos, de eso se trata. Entonces acá, por ejemplo, se ve un barrio de desarrollo inmobiliario y aquí se ve un barrio de interés social, ¿no? O aquí se ve equipamiento comunitario del lado de la costa. Aquí se ve ese equipamiento comunitario, un mejoramiento del borde y aquí un barrio social nuevo. Y aquí recuperación de la naturaleza. Es decir, se va dosificando los diferentes componentes. Bueno, como dije, el plan maestro tiene los diferentes programas que tienen que ver con las infraestructuras, tienen que ver con las relocalizaciones, tiene que ver con la consolidación de algunos sectores, que no es necesario relocalizar a la gente, pero sí es necesario mejorarlos. Las áreas naturales recuperadas, protegidas, la reconversión de grandes equipamientos, el desarrollo, las oportunidades de inversión, como dijimos, y la vinculación de todo esto con la ciudad y el énfasis en ese tema económico que hemos dicho. El plan maestro previó ya trabajar con módulos, con proyectos, siendo el primero la Avenida Costanera Norte, ya se había propuesto en aquella época, y los diferentes componentes. Con este plan maestro no termina el proyecto Franja Costera, pero solo a partir de él pasa de ser una simple idea o una iniciativa difusa, parcial y hasta contradictoria, a convertirse en una guía estructurada para todo su desarrollo. Lo de la costa de Asunción, lo del borde fluvial, se viene hablando hace siglos, pero nunca se presentó absolutamente nada, nunca se presentó un proyecto, o por lo menos un proyecto estructurado, un plan maestro como este, que tuviera en cuenta los diferentes componentes, como digo, y que tuviera ese criterio de sustentabilidad. Acá se ve, Asunción está más o menos a 70 metros, la ciudad formal, hay un barranco, y estos bañados van de la costa 62 más o menos a la 57, 56, que es cuando el comportamiento normal del río. Pero este río puede llegar hasta 63, como dijimos. Entonces, como decía, la estrategia de ejecución de esto es ir rellenando por etapas el proyecto a partir de este elemento estructurador que es la costanera y los parques lineales costeros, y luego ir completando esta mesa ya no inundable y ahí hacer ciudad. Y del otro lado, recuperar ambiente. Lo que estábamos explicando. Y bueno, por supuesto nosotros, a través de la metodología de FLACAM y de la escuela de FLACAM, conformamos un equipo técnico local, transdisciplinario, por supuesto, y conseguimos también cooperaciones de diferentes organizaciones, y lo primero que hicimos también fue ir a trabajar directamente con las organizaciones, con varias, con las
con las mejor estructuradas organizaciones de los barrios de los bañados. Ahí se hacían talleres proyectuales participativos, ahí se discutía y ahí se iba llegando a acuerdos. Entre otros acuerdos, se llegó al acuerdo de que esa costanera no tenía que ser un dique, un polder, de construir eso como un muro y supuestamente para proteger a la gente de la inundación y abajo dejar las cosas tal como estaban. Eso no se demostró que esa solución para este lugar no era no era la adecuada, desde luego, y que eso, si bien podía llegar a proteger con muchísimos riesgos, porque eso tiene que tener unas bombas hidráulicas, una serie de cosas que por lo general no funcionan, en el Paraguay por lo menos por falta de gestión de mantenimiento, eso es un riesgo enorme. También significaba perpetuar esa situación de marginalidad, ¿no? Dejar la gente ahí en una especie de pozo. Eso los propios pobladores se fueron dando cuenta porque eso se les había vendido a ellos, desde mi punto de vista, con acciones populistas, y ellos mismos después terminaron dándose cuenta y solicitando que se hiciera la otra solución. Bueno, como vemos, como dijimos, el plan maestro tiene componentes sociales, ambientales, económicos, urbanísticos y componentes legales y de gestión. Le dimos especial énfasis al tema de la gestión y propusimos la creación, para llevar adelante esto, la creación de una sociedad entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, como se han hecho otros grandes proyectos, incluso en la región, de modo a que se le diera sustentabilidad a esto y además atendiendo a que las escasas capacidades de la municipalidad no permitían encarar un proyecto de esta escala, de esta complejidad, de este costo. Entonces, desde el primer día se propuso hacer esa sociedad, esa agencia urbana y diferentes figuras, y se dijo que eso era central en todo esto. Bueno, estos son los primeros dibujos que habíamos hecho en aquel entonces. Y también no nos quedamos con la costa de Asunción, sino que quisimos realmente, con esa visión sistémica, con esa visión integral, abarcar todo Asunción e incluso extendernos al Gran Asunción. Entonces también hicimos con esta misma metodología el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción. No me detendré en esto, pero como esto queda perfectamente incorporado a este plan maestro, a este proyecto de la costa, ¿no? Este proyecto urbanístico o urbano de la costa, y también con diferentes componentes, tratando de atender todos los componentes que hacen a la ciudad, y con este enfoque conceptual y metodológico propiciado por FLACAM. Esto, el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental tiene 7 grandes estrategias también que pasan por los distintos componentes de la ciudad. No es nada de ningún descubrimiento, nada del otro mundo, pero sí incorpora esa visión, como digo, integral, y no se queda solamente como muchas veces la parte de la opinión pública, los políticos quieren la obra de infraestructura física solamente, y creen que con eso ya solucionamos los problemas y ya pasamos a ser desarrollados. Acá se diseñaron también los instrumentos de gestión de esto con propuestas para la región metropolitana. 3 instrumentos de gestión, ¿no?, que tiene que ver con el plan regulador, el manejo ambiental, y otro tiene que ver con la movilidad de la ciudad, y un plan especial para el microcentro. Y sí que insistimos también en la necesidad de ese mecanismo de gestión también para llevar adelante esto. Todo esto se hizo de manera muy modesta, con muy escasos recursos, pero estamos hablando de la década del 90. Sí se generó interés de distintos sectores, sí hubo un interés
de las organizaciones de la sociedad, también hubo cooperaciones de diferentes agencias para todo este proceso. Y hasta se llegó a crear la Corporación para el Desarrollo de Asunción, una organización en la cual se juntaba la municipalidad con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad, ¿verdad? E incluso con algunas dependencias del gobierno nacional. Se creó la corporación con ese lema, comenzó a funcionar la corporación, iba bien hasta que cambió el gobierno municipal en el año 96, llegó a su fin y eso no tuvo continuidad. En el año pasado yo presenté una ponencia que se llamó el proyecto de ciudad del dicho al hecho, ¿verdad? Y conté estas cosas y muchas más. Y esto ha tenido incluso es legislación municipal, no basta con la legislación. Esto en su momento se hizo el acuerdo con el gobierno nacional, el que está ahí es el intendente, el que está en el medio. Fuimos a llevarle al presidente de la República, que era el presidente Guasmosi. Este proyecto eran de otro signo político. Lo nuestro era una alianza desde el punto de vista político, ¿no? Una alianza con un tinte, por supuesto, progresista después de la dictadura. El gobierno central era el mismo partido que había sostenido a Stroessner, que era el dictador. Y entonces, no obstante de estas diferencias, de estos temas, el Poder Ejecutivo enseguida tomó este proyecto, le pareció muy bien, y ahí hicimos los acuerdos correspondientes, y así se hizo el primer estudio de factibilidad final, con esa misma visión sistémica, con una cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, una cooperación técnica financiada por ellos, ¿verdad? Y solicitada por el gobierno nacional. Y ese estudio de factibilidad tuvo un componente técnico, urbanístico, social, ambiental, económico, financiero, legal e institucional. Es decir, se respetó el plan maestro y no se lo desvirtuó. Se acordó hacer el Bañado Norte, la mitad del proyecto primero, porque el gobierno estaba muy interesado en el componente vial. Tenían un proyecto para hacer un acceso de tráfico pesado al puerto de Asunción. Eso fue también una tarea grande de convencerle al gobierno que el puerto se tenía que trasladar al Gran Asunción y que no era sensato hacer un acceso de tráfico pesado al puerto de Asunción. Eso iba a terminar de matar la relación entre la ciudad y el río. Y tuvimos éxito, y entonces ese acceso de tráfico pesado se convirtió en la avenida costanera norte. Entonces se hicieron todos estos estudios, ¿verdad? Y como digo, se propuso trabajar todo el sector norte con todos sus componentes y de una sola vez. El BID dio por aprobado estos estudios de factibilidad y le comunicó al Paraguay que contaba era un poco más de 180, era porque había otros fondos. Todo el Bañado Norte, toda la parte norte, hubiera costado poco más de 200 millones de dólares en aquel momento. Hay que decir también que había la mitad de pobladores que hay hoy en aquel momento, entonces la escala del problema era menor y había la mitad de contaminación también. Y ahí que en ese momento termina un gobierno municipal, se inicia otro que supuestamente también era producto de estas alianzas. Y lastimosamente el grupo que asume y el intendente que asume lastimosamente olvida todo lo que se había dicho y hecho en campaña incluso, y no se apoya ya a este proyecto. Al no apoyarse este proyecto, se dijo que se iba a hacer de otra manera, con inversiones privadas, una cantidad de cosas totalmente inviables.
tratamos de explicar eso, pero no fue posible. Tuvo muchos problemas, además, este gobierno municipal. Y entonces esto no se llevó adelante ya porque el gobierno en el Paraguay, según la legislación, la municipalidad no está autorizada, no tiene atribuciones para sacar créditos de estas agencias de cooperación tipo el BID o el Banco Mundial. Solamente es el gobierno nacional el que puede hacerlo y se requiere de una ley de aprobación, una ley del Congreso. El Poder Ejecutivo pide y si se aprueba técnicamente y financieramente en la agencia ese proyecto, entonces es el Congreso el que aprueba por una ley ese préstamo, ese crédito. El gobierno no iba ya a solicitar esto en ningún caso porque lo primero que se requería era tener unos acuerdos bien firmes con el administrador del territorio, que es la municipalidad, que es la alcaldía. Al no existir eso, el proyecto se cayó. Muy bien. Pasaron los años y en el 2005 asume un gobierno municipal del mismo color del gobierno nacional y se hace el segundo estudio de factibilidad con muy buena visión de ese alcalde, de ese intendente, y se vuelve a hacer, se retoma todo lo hecho anteriormente. El BID, otra vez se le llama al BID, se hacen las conversaciones con el gobierno nacional, se pide una cooperación técnica, se actualizan esos estudios. Obviamente eran recientes los estudios, ¿no? Habían pasado, sí, 10 años, un poco menos, y nuevamente se saca esta factibilidad final del proyecto con todos sus componentes, y ahí se dice, atendiendo a que ya hubo problemas, etcétera, etcétera, hagamos la mitad del norte, o sea, un cuarto del proyecto Franja Costera, la parte vinculada al centro de Asunción, a este espacio que se llama Banco San Miguel, un parque natural vinculado al puerto, vinculado a esta zona más antigua de la ciudad y con un tramo de costanera ya. Esto se propuso, esto se aprobó y nuevamente, incluso se aprobó un adelanto para un proyecto piloto, aprobó el Congreso, eso es lo que dicen estos titulares, y nuevamente hubo problemas, empezaron problemas de politización de todo esto en el mal sentido de la palabra, y luego hubo unas diferencias entre el intendente y el presidente de la República del mismo signo político, y el presidente de la República entonces le sacó el apoyo después de haberse terminado los trabajos, después de haber dicho el BID que ya tenía el crédito disponible, después de haberse dicho que se iba a tomar este crédito por razones, yo no le llamo razones políticas, yo le llamo razones del mal ejercicio de la política y del abuso. Entonces, después de firmar todos los convenios, todos los acuerdos, de hacerse todos los trabajos, el Poder Ejecutivo Nacional dijo que no se iba a hacer este proyecto porque había otras prioridades. Y ahí quedó en la nada otra vez esto, de manera increíble. Bueno, ahí están los montos incluso, y en ambos casos no se tomó el crédito y se desactivó el proyecto. Hay que mencionar además que aparte de los beneficios que trae el proyecto Franja Costera, las inundaciones tienen un costo altísimo. Ese costo no es solamente social, ¿verdad? No es el costo de los niños que dejan de irse a la escuela del lugar, que se enferman, que la gente pierde se le deteriora la casa, pierden muchas veces, no tienen tiempo de llevar la heladera, de llevarse, tiene unos costos enormes. Y la emergencia también tiene un costo enorme. Tanto el gobierno nacional como la municipalidad en cada inundación tienen que prestar o hacer y ejecutar programas de emergencia. Eso cuesta asentamientos provisorios, alimentación, la gente no puede trabajar, la que trabaja, ni siquiera informalmente. Entonces esto tiene unos costos de muchos millones de dólares, hemos medido, y si uno va sumando esto, en cada 10 años son muchos millones de dólares. Bueno, esto se me
Disculpen, se me repitió. Bien. El proyecto quedó enterrado. Con esto quedó enterrado y esto es muy auspicioso, fue la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil son las que desenterraron esto. Creo yo, una de las pocas veces que ha actuado la Civis, una de las pocas veces que la Civis ha incidido sobre la polis en el Paraguay. En el año 2005 creamos la Alianza Ciudadana para el Proyecto Franja Costera y aquí invitamos éramos cerca de 30 organizaciones de la sociedad. Y en estas organizaciones de la sociedad estaba desde el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, por ejemplo, hasta la presidenta de una organización social barrial de estas zonas bajas que se llaman bañados acá en Paraguay, de uno de estos barrios, que se llamaba, esta asociación se llama, porque existe, Chacarita Yaipotaba, pasando por diferentes organizaciones como el Colegio de Arquitectos del Paraguay y otras organizaciones. Nos juntamos unas 30 organizaciones y empezamos a analizar todo esto y empezamos a tratar de incidir sobre el gobierno nacional, el gobierno municipal, para que se retomara todo esto. No tuvimos mucho éxito, entonces nosotros mismos en el 2007 hicimos lo que se llamó los nuevos caminos para la franja costera. Nos juntamos también, hicimos unos talleres proyectuales, invitamos a los actores, los diferentes actores, especialistas, etcétera, y se revió todo y lo que se dijo es, la franja costera no la pudimos hacer 2 veces de la manera que estaba planteada, hagámosla por módulos lo más autosuficiente, autosustentable cada uno de ellos. Y esos módulos a su vez son módulos de los diferentes componentes del proyecto. Hay módulos ambientales, módulos de infraestructura, módulos sociales, módulos económicos, módulos de oportunidades de inversión, etcétera. Y así se hizo y se sacó todos estos módulos, cada uno con una ficha. Hicimos un trabajo con una publicación incluso. Y esto llevamos nosotros a la municipalidad. La municipalidad tomó de muy buen modo y convirtió este documento, le dio un paso más y convirtió en un documento propio de la municipalidad, Proyecto de Desarrollo Costero de Asunción, tomando todo esto mismo, ¿verdad? Incluso nosotros ayudamos a todo eso, de manera de proponer esto, hacerlo por módulos. En el año 2008 cambia el gobierno nacional, sigue ese mismo gobierno municipal y le propone, el gobierno municipal le lleva este proyecto al gobierno nacional del 2008, que también era una alianza de varias agrupaciones con una visión también progresista, y entonces enseguida el gobierno nacional toma y venía el bicentenario de la República. Entonces propusimos hacer el proyecto costero del Bicentenario. Por eso le llamo así a esta modesta charla, que fue un hito transformador de Asunción. Propusimos contra viento y marea en la Comisión Nacional del Bicentenario, que se empezó a preparar, en el 2011 era el Bicentenario, pero esto empezó a funcionar antes. Y en el 2009, desde el Ministerio de Obras Públicas, con este trabajo que trajo la municipalidad, propusimos desde el Ministerio de Obras Públicas, esa fue otra de las veces que entré al sector público, en el Ministerio de Obras Públicas, propusimos, junto con el Gobierno Nacional, Municipalidad, Comisión del Bicentenario, ejecutar este proyecto, que le llamamos Proyecto Costero del Bicentenario. Tenía unas propuestas urbanísticas, ¿verdad? Etcétera. Y entonces propusimos tomar algunos de esos módulos. No se disponía de presupuesto. Entonces, esto se aprobó en ese ámbito, era muy propicio, y se aprobó. Y este proyecto propuso
la primera etapa de la costanera, propuso los parques lineales que acompañaban a esta costanera, de manera que esto fuera un espacio público, no solamente una especie de autopista. Y también esto previó la relocalización ya de una parte de pobladores que se veían afectados, la relocalización. También estos parques se hicieron concursos, ese tipo de cosas, pero lo que digo, el otro componente fue la relocalización de los pobladores en barrios de interés social. Esto se empezó a ejecutar y funcionó fantásticamente hasta el punto que hoy tenemos un barrio ahí que es un barrio modelo. Así vivía la gente y se pasó a vivir en condiciones que hoy día está a la vista esto. Esto sirvió para demostrar que el proyecto era viable, por eso decimos que es un hito transformador este proyecto, que comenzó siendo estos carteles y que terminó siendo esta realidad, con una serie de rentabilidades urbanísticas, sociales, ambientales, económicas, políticas, culturales, etcétera. Esto es lo que pasó, esto es reflejo de lo que pasó en el marco del Bicentenario. La gente se fue y descubrió que Asunción estaba a orilla de un río magnífico. Y este proyecto costero del Bicentenario, decimos como detonante, la materialización de otros módulos del Plan Maestro de la Franja Costera. Y de estos módulos, varios están en ejecución. Son proyectos que hoy día están en ejecución. No como uno quisiera, ni con la coordinación ni calidad que debieran tener. Algunos, de hecho, no están bien planteados, pero esto generó todo este asunto. El proyecto de costero del Bicentenario, ya contamos con sus componentes. La segunda etapa de la costanera se hizo. Esto hay que completar porque es un proyecto vial solamente. La reconversión urbana del puerto de Asunción está en plena ejecución. Terminó la primera etapa de esto, del puerto. El mejoramiento del barrio San Jerónimo, un barrio histórico ahí cercano. El mejoramiento de la Chacarita Alta, el barrio más antiguo entre los barrios informales. Esto tiene un crédito del BID, está también en ejecución. El proyecto Barrio Tacumbú, otro crédito del BID de $100 millones ejecutándose en la parte sur, en este barrio, que es uno de los primeros con cuyas organizaciones elaboramos allá en el 90 el plan maestro. Bueno, se está convirtiendo en realidad esto, se están haciendo los rellenos, etcétera. La avenida Costanera Sur está en plena ejecución. El barrio Eco Bahía, un barrio mixto que también incluye viviendas sociales, también se comenzó a hacer con los rellenos. Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales, se están terminando las dos primeras plantas de la historia de Asunción. Parques lineales de la avenida Norte. Barrio Social San Francisco, este es un barrio que tenemos nuestros cuestionamientos, pero está vinculado. Y el segundo puente sobre el río, Asunción Chaco, que también tenemos nuestros cuestionamientos, pero que forma parte de todo esto, de toda esta sinergia. También esto desencadenó que en el 2016 se hiciera una actualización de los planes urbanos de Asunción, con esta misma visión, con esta misma participación de actores. No me voy a detener en esto, se nos acaba el tiempo, pero el plan Asuviva permitió también actualizar todas estas cosas, sacar de nuevo lo del poner, mejor dicho, en la mesa nuevamente lo del proyecto Franja Costera, y también con una táctica de gestión de decir, pasemos del plan al proyecto. La gente no entiende mucho el plan, la gente entiende los proyectos urbanos, todos vinculados, como vemos, a las costas de Asunción, al proyecto Franja Costera, y todos estos hoy día están en preparación o en ejecución. También se planteó la alianza estratégica con el gobierno nacional para crear esa sociedad, esa agencia urbana para desarrollar todo esto. Y esto generó también una asistencia técnica del Banco Mundial que
está terminándose ahora y que hay otro crédito de $100 millones para crear este ente para hacer 4 proyectos de los módulos, estos que he mencionado, que se llama el proyecto integrado, y también para el programa de mejoramiento socioeconómico de la población de estos lugares. Esto está para su aprobación, están los acuerdos hechos y falta la aprobación en el Congreso, como les expliqué. También esta cooperación hizo basado en lo de Asuviva, la actualización en una plataforma digital de mucha calidad de la actualización de la franja costera, y en esa plataforma uno puede acceder a información y es un instrumento de participación ciudadana. Bueno, el proyecto integrado no me detendré, pero son cuatro módulos de los que ya estábamos vinculados a este sector de la ciudad. Está ese proyecto Ecobahía, ese proyecto de desarrollo mixto con un componente de 700 viviendas de interés social incorporadas en todo esto. Está el mejoramiento de los espacios públicos del centro de Asunción, esto está al lado del centro histórico de Asunción. Está la recuperación del Banco San Miguel como un parque natural, como un humedal, como un sector inundable con un equipamiento anfibio. Está el mecanismo de gestión, como dije, también dentro de esta cooperación y dentro de este crédito. Y bueno, ¿por qué se pudo concretar el proyecto costero del Bicentenario? Porque existe nuestra escuela de FLACAM, han enseñado que el proyecto, si quiero transformar la realidad, tengo que tener un proyecto. Es algo, creo que es obvio, pero no se suele operar así. Se cree que las cosas van a cambiar, por lo menos en mi país, por magia o porque sí. Entonces, el poder del proyecto le llamamos. Nosotros teníamos un proyecto bien desarrollado, como les conté. Por eso propusimos el proyecto del Bicentenario. El poder de la sociedad, fue la sociedad la que se empoderó en todo esto, ¿verdad? Entonces estaban las organizaciones de la sociedad en estos nuevos caminos y el poder del acuerdo político que resulta imprescindible. En ese ámbito del Bicentenario, en ese ámbito de festejos, y bueno, se pudo coordinar, se pudo acordar entre los diferentes grupos, intereses políticos, etcétera, se pudo acordar todo esto. Finalizando el desarrollo urbano integral, un proceso complejo e interactivo. Sabemos que la ciudad es un sistema muy complejo, ¿no? Y muchas veces cuando se proponen estos proyectos no se percata la gente de que la ciudad es un hecho sumamente complejo y que uno tiene un plan, un proyecto tiene que atender a todos estos componentes, y que estos 3 poderes, existen 3 poderes, nosotros le llamamos la civis, que es la sociedad, la polis, es el gobierno de la ciudad, y la urbis es el territorio, si se quiere. Y tenemos que hacer interactuar esto y tenemos que generar procesos para que el proyecto sea sostenible. Procesos basados en participación, acuerdos y compromisos, y colocar el proyecto de ciudad o el subproyecto de ciudad en campos de interés común de estos diferentes poderes. El año 2011, entonces, esto fue la inauguración del proyecto de estos sectores, como les digo, en coincidencia o como un homenaje a Asunción. Así propusimos un homenaje de la ciudad al Bicentenario de la República. Y esto empezó a pasar en estos lugares. Acá no hay publicidad pagada. Nota la repercusión que tuvo todo esto y las actividades, y la gente se adueñó. Lo mejor que le pasó a este proyecto es que la gente se apropió del proyecto costero en condiciones que nos habían dicho que eso no iba a funcionar porque estaba en un sector donde seguía estando población informal, etcétera, que te iban a asaltar, que iba a ser inseguro, que nada de eso pasó. La gente se apropió de este lugar hasta el día de hoy y es el espacio público número 1 de Asunción y probablemente de Gran Asunción. Aquí esto está lleno de gente realmente, y esto se ha incorporado, por supuesto, no solamente al uso, sino que también al paisaje urbano de Asunción, y se hacen fiestas y ese tipo de cosas en estos lugares, y viene muchísima gente vinculado también al centro histórico. Como que la gente, esto vino también a revitalizar en parte
el centro histórico de Asunción. Esta es la playa que se rieron muchos de nosotros porque el agua está contaminada, pero ahora se termina la planta de tratamiento de aguas residuales y esta playa se va a poder usar. Y bueno, esto era Asunción en el 2008, no había nada de esto. Esto fue en el 2011, se empezó a ver en el norte del proyecto. Y esto es hoy que hay en el norte y en el sur, hay diferentes módulos del proyecto Franja Costera generados o detonados por este proyecto costero del Bicentenario. Evidentemente, nosotros tenemos una vocación de relación con el agua por nuestro propio nombre. Y bueno, el Plan Maestro de la Franja Costera lo que busca es la recuperación, el desarrollo integral de una Asunción que estamos convencidos que es absolutamente posible. Muchísimas gracias.